Hola, mi nombre es Francisco Javier Palacios Hidalgo y pertenezco a la Universidad de Córdoba en España. El título de la comunicación que presento en este vídeo es Hacia un aprendizaje integral, inclusivo y universal de idiomas, la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable. Con ella, básicamente presento el concepto de enseñanza de lengua social y culturalmente responsable, ofreciendo una aproximación teórica y una revisión de sus fundamentos. Sin lugar a duda, la enseñanza y el aprendizaje de lengua se ha convertido en un objetivo clave de los sistemas educativos internacionales como resultado de la creciente importancia que la competencia comunicativa está adquiriendo en prácticamente todos los ámbitos de la vida. En este sentido, ser capaz de comunicarse en una lengua distinta a la materna constituye un requisito indispensable para que las personas puedan desenvolverse de una manera efectiva en el contexto laboral, educativo, social o en el contexto también cultural. Ante esta situación son cada vez más numerosas y también variadas las propuestas, metodologías y enfoques que se implementan en las aulas de lengua en un intento por lograr un aprendizaje que sea óptimo, significativo y de calidad. Algunas de estas iniciativas, como por ejemplo el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras o AICLE, o los programas de inmersión lingüística, son modelos de educación bilingüe que buscan básicamente fomentar el plurilingüismo entre el alumnado a través de la enseñanza de contenidos no lingüísticos en una lengua o lenguas que son diferentes a la primera lengua, al primer idioma. Otros enfoques como el inglés con fines específicos suelen ofrecer una enseñanza de lengua extranjera enfocada en una labor profesional concreta, como puede ser el inglés científico o el inglés para el turismo. Sin embargo, y pese a la diversidad social, cultural y lingüística que caracteriza a las sociedades de hoy en día y por ende también a los centros educativos, la investigación señala que tradicionalmente en Europa la enseñanza de lengua ha fracasado en su labor por proporcionar un contexto social y culturalmente responsable, es decir, en el que se conecte con el conocimiento y las experiencias previas del alumnado, en el que se favorezca el encuentro entre culturas y en el que se fomente la concienciación sobre cuestiones sociales de actualidad y de relevancia. Por ello, enfoques como la enseñanza culturalmente responsable, el inglés para fines sociales y de cooperación o el diseño universal para el aprendizaje presentan unas características fundamentales para entender el entorno educativo como un contexto en el que se valora la diversidad cultural del alumnado, la diversidad que puede existir en el aula en cualquiera de sus formas y también las problemáticas sociales y culturales del presente. No obstante, parece no existir un marco que englobe todos estos aspectos y que ofrezca un entorno de aprendizaje de lengua realmente integral, inclusivo y universal. Por ello, partiendo de esta realidad, el objetivo principal de este trabajo es, como ya se ha mencionado, como ya se ha avanzado, presentar el concepto de enseñanza de lengua social y culturalmente responsable, ofreciendo una aproximación teórica al concepto y una revisión de su fundamento. Bien, la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable constituye un enfoque para la enseñanza de lengua basado en el uso de referentes culturales diversos que sean accesibles al alumnado y también a través del uso de cuestiones de actualidad y relevancia social para así potenciar el aprendizaje de la lengua meta. Este enfoque básicamente aboga por la creación de entornos educativos en los que el alumnado pues, se convierta en el centro del proceso de aprendizaje, pues, porque se fomenta la inclusión, su participación activa y también la valoración de la diversidad en sus múltiples formas. Además, este enfoque ve como parte fundamental de todo proceso de enseñanza y aprendizaje la necesidad de promover el respeto a la diversidad y de atender a las problemáticas de las sociedades del siglo XXI, las cuales por su relevancia e inmediatez al alumnado y a la vida de cualquier persona, pues no pueden ser obviadas. En este sentido, este enfoque propone que los contenidos de la lengua objeto de aprendizaje, es decir, la gramática, el vocabulario y los aspectos culturales asociados al idioma, así como también las destrezas comunicativas, tanto orales como no orales, como escritas, pues se desarrollan a través de la inclusión directa y consciente de temáticas de relevancia social y cultural, tales como pueden ser la igualdad de género, los problemas medioambientales, las culturas minoritarias y las minorías racializadas, los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 o, por ejemplo, también la inmigración y la crisis de las personas refugiadas.
La idea es utilizar estas temáticas que son cercanos a los estudiantes y que les permiten aprender el idioma de una manera contextualizada, significativa y auténtica. Bien, la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable nace de tres enfoques educativos. Por una parte tenemos la enseñanza culturalmente responsable, por otra el inglés para fines sociales y de cooperación y por otra el diseño universal para el aprendizaje. Bien, la enseñanza culturalmente responsable, más conocida como Culturally Responsive Teaching por su equivalente en inglés, básicamente un enfoque pedagógico que reconoce la importancia de incluir las referencias culturales del alumnado en todos los aspectos de su aprendizaje. Frente a una enseñanza más tradicional, este tipo de enseñanza busca dar voz a minorías silenciadas y ofrece un lugar en el aula a culturas diversas que distan del paradigma más occidental, blanco, heteropatriarcal, hegemónico que caracteriza las sociedades de hoy en día. Aunque sí que es cierto que no está centrada exclusivamente en el aprendizaje de idioma, las características de la enseñanza culturalmente responsable pues comulan con las de la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable. ¿Por qué? Porque ambas implican el uso de conocimientos la inclusión de los conocimientos culturales, las experiencias previas, las relaciones y los estilos de aprendizaje del alumnado, que por definición es un alumnado diverso. Todo ello con el objetivo de que el aprendizaje sea más pertinente y más eficaz. Por ello se trata de un enfoque que valida, afirma las culturas de los estudiantes y que ofrece una enseñanza completa e integral, en tanto que se preocupa por la dimensión no solo intelectual del aprendizaje, pero también por la social y la emocional. Por otro lado, el inglés para fines sociales y de cooperación lo que promueve es el aprendizaje de la lengua inglesa, en este caso, a través de temáticas de impacto social. Entonces, en este enfoque se presta especial atención a cuestiones sociales y también culturales de gran relevancia actual, como algunas de las que hemos mencionado antes, la igualdad de género, también puede ser el maltrato animal o la realidad de la comunidad LGTBIQ+, por mencionar algunas. La tercera piedra angular que sustenta la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable es el diseño universal para el aprendizaje, el cual constituye un marco que permite orientar la práctica educativa hacia la inclusión, una inclusión efectiva de todos los estudiantes independientemente de sus características, capacidades, conocimientos, todo ello reduciendo las posibles barreras cognitivas, físicas, sensoriales, sociales o culturales que pueden existir en el aula. En este sentido, el diseño universal para el aprendizaje y a su vez la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable lo que buscan es proporcionar al alumnado múltiples formas de representación, acción, expresión e implicación con el objetivo de ofrecerles un proceso de aprendizaje que respete y valore su experiencia, su cultura y su identidad. Bien, la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable se sustenta en 5 pilares básicos. El primero es la promoción de entornos de aprendizaje de lengua centrados en los intereses y experiencias y necesidades del alumnado, los cuales se convierten en clave para hacer que el aprendizaje sea más significativo. El segundo fundamento es el uso de referentes culturales que sean diversos y que sean accesibles para el alumnado, todo ello para potenciar el aprendizaje de la lengua. Y esta idea parte de la realidad de que no se le puede restar importancia ni a la cultura ni a la lengua como partes fundamentales del aprendizaje, como partes que influyen en el aprendizaje. Por ello lo que propone este enfoque es la inclusión de elementos culturales en múltiples formas, como puede ser la literatura, el cine o la música, de forma que se fomente el aprendizaje cultural, el desarrollo de la competencia intercultural y a la vez que sean realidades culturales con las que el alumnado pueda sentirse identificado y que respeten de manera positiva y que representen también de manera positiva la diversidad en todas sus formas. El tercer fundamento es el aprendizaje y concienciación sobre cuestiones de actualidad y relevancia social como base para el desarrollo de la competencia comunicativa y de las competencias transversales. Esto lo que implica es abordar temáticas de índole social en el aula de forma directa, como ya hemos mencionado antes, pues la crisis climática o las desigualdades entre individuos por razones múltiples, para desarrollar competencias transversales como pueden ser el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el liderazgo, la resolución de problemas o la empatía y la escucha activa, que en definitiva pues son esenciales en cualquier contexto. El cuarto fundamento es la valoración de la diversidad lingüística, también cultural, étnica, racial, de género, sexual y de cualquier naturaleza, como elemento esencial para el aprendizaje integral, inclusivo y universal.
Y este cuarto elemento parte de la idea de que la inclusión es un elemento esencial para la educación. Por tanto, esta enseñanza de lengua social y culturalmente responsable aboga por la apreciación, la valoración y la diversidad, la celebración, de la diversidad en todas sus formas. El quinto y último fundamento es la promoción de la inclusión y la participación activa del alumnado a través del fomento del pensamiento crítico y de los aprendizajes autónomos y cooperativos. Y parte de la idea de que promover tareas en las que el alumnado pues ponga en práctica sus habilidades comunicativas, cuestione elementos sociales y culturales de la realidad en la que viven y colaboren con sus compañeros y compañeras, pues puede ofrecerles posibilidades para conocer y entender mejor la diversidad de opiniones, de orígenes, de identidades que existen, a la vez que identificar similitudes con los propios y también celebrar las diferencias. Ciertamente la enseñanza de lenguas convencional no aborda la realidad de los estudiantes, podríamos decir, y en este sentido la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable ofrece estrategias de enseñanza y aprendizaje válidas para todo el alumnado, estrategias que reconocen y respetan la diversidad y que en definitiva pues pueden ser transformadoras. Por ello, la integración de la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable en el aula pues puede tener entre sus beneficios el fortalecimiento del sentido de la identidad del alumnado, el desarrollo de su pensamiento crítico y de la participación activa, pero también la promoción de la equidad y la inclusión y, en definitiva, el fomento de un aprendizaje integral, significativo y comprometido con la realidad del presente. Estas son algunas de las estrategias que el profesorado puede llevar a cabo para promover la enseñanza de lengua social y culturalmente responsable en el aula, y algunas de ellas pues son activar el conocimiento previo del alumnado para así establecer un andamiaje que pueda favorecer el aprendizaje más significativo, también contextualizar el aprendizaje y vincularlo a las realidades sociales y culturales de los estudiantes, promover el aprovechamiento de ese capital social y cultural del alumnado, aprovechando esta variedad de experiencias para favorecer la inclusión. También reconsiderar los recursos utilizados, utilizando materiales que representen de forma positiva la diversidad, ya sean pues, libros sobre temática muy diversa o libros cuyos autores pertenezcan a razas muy diferentes. También construir relaciones que sean positivas con el alumnado para asegurarse así de que se sientan respetados, valorados y vistos tal y como son. Y por último crear un entorno seguro, un clima de apoyo para el alumnado en el que se les valore. En definitiva, este trabajo ha tratado de explorar el concepto de enseñanza de lengua social y culturalmente responsable, que es un enfoque que puede ser útil y puede ayudar a dar respuesta a las necesidades del presente. Además, también se pretende animar a docentes, investigadores y otros agentes educativos del ámbito de la enseñanza de idiomas a reflexionar sobre la necesidad de ofrecer un entorno de aprendizaje que sea de calidad y que integre todas las esferas de la vida y la identidad de los estudiantes. Bien, a continuación se presentan las referencias incluidas en el vídeo. Y finalmente me gustaría dar las gracias por su atención. Aquí tienen mis diferentes formas de contacto para hacerme llegar cualquier duda o cuestión relacionada con la comunicación. Muchas gracias por su atención.